doctor Alejandro Sosa, de la Universidad Católica, y vamos a hablar hoy día en esta reunión de la Asociación Chilena de Hepatología sobre un tema especial para mí, que es la hepatitis C, nuevas terapias disponibles en Chile. Ese es el tema que me pidieron que revisara en esta ocasión. Y quiero partir con un caso clínico. Vamos a ir directo al hueso y a revisar un caso que es completamente real, evidentemente, que es un hombre de 29 años, estudiante de enfermería, está todavía estudiando, y tiene el antecedente de haber tenido una leucemia linfática aguda el año 95 y fue sometido a múltiples transfusiones en esa oportunidad. Y ese mismo año se diagnosticó una hepatitis C. Fue seguido durante los años siguientes y finalmente el año 99 se hizo una biopsia hepática que mostraba alteraciones inespecíficas, pero ya con algo de fibrosis, con puentes portoportales, más que algo de fibrosis, sería equivalente a un F3. Y recibió tratamiento el año 99, hace hartos años ya, con interferón regular. Si ustedes se recuerdan, probablemente ninguno de ustedes se recuerda, pero en ese tiempo el interferón se administraba por vía subcutánea, igual que ahora, digamos, pero 3 veces por semana en dosis de 3 millones de unidades internacionales, más ribavirina. Él recibió tratamiento por un año y estas son las cargas virales que tengo disponibles. No tengo exactamente las semanas, pero eso fue aparentemente previo al tratamiento. Esto está expresado en copias por ml. 364.000. Durante el tratamiento 284.000 y después del tratamiento más de 500.000. Efectivamente el paciente no tuvo una respuesta y se ganó este tratamiento con interferón y ribavirina, con todos sus efectos adversos durante un año. Así que hasta ahí una historia relativamente conocida para un paciente con hepatitis C. En ese tiempo ni siquiera teníamos disponible la determinación de genotipo. Él se hizo un seguimiento sin tratamiento y el año 2006 se hizo una nueva biopsia hepática que mostraba una hepatitis crónica con puentes fibrosos esbozados. O sea, tenía una fibrosis también significativa, podríamos decir eso F3, digamos, en la clasificación de Metavir aproximadamente. Y él se presenta, yo lo conocí el año pasado, el año 2017, y estos son sus exámenes. Tiene una GOT de 274, una GPT de 480, relativamente alta, bilirrubina de 1,22, INR de 1,3, plaquetas de 69.000, albúmina de 4,4, y esta es su caracterización más virológica, genotipo 1B, como ustedes saben, el más frecuente en Chile, y la carga viral era de 1.670.000 unidades internacionales por ml. Tiene una endoscopía con una gastropatía erosiva antral y una duodenopatía eritematosa sin varices. Y la pregunta entonces al público presente aquí es: ¿qué hacemos con este paciente? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿Lo tratamos? ¿No lo tratamos? ¿Le hacemos algún examen adicional? Lo tratamos, ¿cierto? Parece bastante razonable. Antes de tratarlo le hicimos un fibroscan, pues su última biopsia hepática era de hace más de 10 años y tiene este fibroscan que era compatible con un F3, similar a lo que mostraba la biopsia hepática. Carlos. Se escucha ahí, ¿no? Que además de tratarlo, hacer tamizaje para hepatocarcinoma. Súper importante, ese es uno de los mensajes que tenemos que dar de esta charla. Yo creo que tengo algo de eso también, como un poco el enfoque general de cuando uno recibe un paciente con hepatitis C, fijarse en estas cosas que son súper básicas pero muy importantes y que por muy básicas que sean se olvidan frecuentemente y lo vemos en la práctica. Entonces decíamos terapia, sí. Él tiene una ecografía que no mostraba lesiones focales hepáticas, que era una de las cosas que teníamos que ver. Entonces, él efectivamente se hizo terapia con sofosbuvir ledipasvir, uno de los esquemas antivirales que tenemos disponibles hoy en día, más ribavirina. A las 4 semanas tenía una carga viral que era de
varios millones, bajó a 110, no a 110.000, sino que a 110 unidades internacionales, o sea, bastante bajita. Uno podría decir, ¿está respondiendo o no está respondiendo? Esperamos que esté negativa la carga viral para seguir el tratamiento. ¿O no? Podemos suspenderla o tendríamos que suspender la terapia. Si ustedes se recuerdan, antes con el interferón teníamos reglas de suspensión, con estas terapias nuevas no hay reglas de suspensión. Pero uno podría seguir respondiendo. A las 12 semanas la carga viral estaba indetectable, las transaminasas estaban más bajas, evidentemente. Sin embargo, 12 semanas después de terminado el tratamiento, la carga viral estaba en 2.900.000, la GOT y la GPT nuevamente habían subido, GPT de 238. ¿Qué le pasó a este paciente? Tuvo una recaída, ¿cierto? Vamos a ver que eso no es frecuente, pero en la medida que se tratan más pacientes es algo que uno comienza a ver y es uno de los mensajes que me quiero centrar aquí. Entonces vamos a hablar un poco de la generalidad y vamos a volver a este caso clínico más adelante en la presentación con las herramientas que hayamos aprendido en esta presentación. Esta es una diapositiva que me parece ilustrativa. Son las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud con el reporte global de hepatitis 2017 y que muestra lo que es mortalidad anual con respecto a las hepatitis. Si ustedes ven hepatitis virales, donde está incluida hepatitis A, muy chiquitito abajo, y hepatitis B y hepatitis C, representan 1.450.000 muertes al año, más que el HIV, más que la tuberculosis, más que la malaria. O sea, el problema de la hepatitis viral es, aunque tengamos tratamientos antivirales directos muy altamente efectivos, sigue siendo una enfermedad con una mortalidad muy, muy importante en el mundo y causa de mortalidad, de hepatocarcinoma, de cirrosis descompensada muy relevante. Y ustedes ven, hepatitis B y C más o menos se reparten la mayor parte de la torta de la mortalidad en hepatitis virales. Esta diapositiva es primera vez que la ven, me imagino, ¿no? Solo les quiero mostrar esto porque cuando uno ve esta diapositiva y uno ve la respuesta virológica sostenida, la tasa de curación en hepatitis C, uno tiende a pensar, y el mensaje que a uno le llega, bueno, tenemos listo, solucionado el problema de la hepatitis C, lo cual no es tan cierto como les mostraba en la diapositiva anterior. Una cosa es que hayan terapias altamente efectivas y otra cosa es que se estén diagnosticando a los pacientes, que se estén tratando. Pero me gustaría mostrarles la efectividad de esta terapia desde la perspectiva del trasplante hepático. Y hay información interesante donde hay más estadística en Estados Unidos, donde se muestra qué ha pasado con la lista de espera de trasplante hepático en las épocas previas a las terapias de hepatitis C altamente efectivas. Y como ustedes pueden ver, en la primera figura aquí está la tasa de enlistamiento, digamos. Y está en azul hepatitis C, en naranja NASH y en verde hepatitis B. Hepatitis B siempre es un poquito más bajo, pero hepatitis C es la causa relativa a las otras causas más importantes de enlistamiento de trasplante, mucho más importante. Y si ustedes ven, en el año 2011 que comenzaron los primeros inhibidores de proteasa que se usaban con interferón, que tenían alguna efectividad, esta curva de subida comenzó a aplanarse, y cuando llegaron el 2013 fines y 2014 los antivirales de acción directa, claramente la tasa de enlistamiento, la tasa de cuántos enlistados por habitante en Estados Unidos por hepatitis C hay, bajó drásticamente, y eso es solo datos hasta 2015. Si extendiéramos esto, probablemente esa curva va bajando mucho más. Y si ustedes se fijan en los próximos dos cuadros, cuando uno desglosa esta tasa de enlistamiento por si son pacientes enlistados por cirrosis descompensada o hepatocarcinoma, vemos que por el hepatocarcinoma ha bajado y se ha estabilizado, y con las drogas antivirales directas ha empezado a disminuir, pero claramente la disminución es clarísima cuando vemos
si estas causas de enlistamiento son por cirrosis descompensada. Y ese es el efecto que está teniendo las drogas antivirales directas en disminuir las descompensaciones y estamos llegando al año 2015 a que el NASH está superando a la hepatitis C como causa de enlistamiento, particularmente cuando hablamos de cirrosis descompensada. Em, Esta otra forma de ver también el efecto de las terapias, hay muchas formas de verlo, pero este es un estudio también relativamente nuevo en que es una base de datos muy grande de los VA, los hospitales de veteranos de Estados Unidos, 15.000 pacientes con hepatitis C y impacto de la respuesta virológica sostenida en la mortalidad. Si ustedes ven los pacientes que tienen respuesta virológica sostenida en un plazo de 2 años, ¿cuál es la mortalidad de todas las causas? Llega ahí cercano al 1, o sea, la mayoría de los pacientes se mantuvieron vivos a los 2 años. Los que no respondieron tenían una mortalidad o una sobrevida de cerca de 70%, o sea, la curva se hace muy diferente. Y lo mismo se ve en la incidencia de hepatocarcinoma. Por lo tanto, cuando alguien les dice, bueno, estas terapias tienen algún efecto real en outcomes duros, aquí hay más elementos de los que ya teníamos que van sumando. Y esto es un poco una respuesta, podríamos decir, a esta revisión sistemática de la Cochrane, que tiene un montón de problemas metodológicos y que mostraría que las drogas antivirales directas no tienen un sustento en la evidencia, lo cual ha sido refutado en forma muy drástica o muy importante, digamos. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, tenemos una norma técnica en cuanto al tratamiento. Esta norma técnica dice qué pacientes debieran tener prioridad para tratarse con las nuevas drogas antivirales directas. Y aquí están los grupos específicos. En primer lugar, pacientes trasplantados hepáticos o que estén en lista de espera de trasplante. Pacientes con fibrosis hepática, que este es el grupo más importante, etapas 3 o 4. No es solo cirróticos, sino que fibrosis en puente ya son también candidatos de acuerdo a nuestra norma. Pacientes con infectados con VIH que tienen mayor velocidad de progresión, pacientes con hemofilia, muchos de ellos fueron infectados con hepatitis C iatrogénicamente, digamos, y pacientes que han fallado a un ciclo previo de terapia antiviral de cualquier tipo. Esos son los grupos prioritarios. No significa que los otros pacientes con hepatitis C no tengan indicación en rigor, sino que estos son los que tienen prioridad. Más adelante esta norma debiera ir relajándose y abriéndose a pacientes con menos grados de fibrosis. El doctor Benítez comentaba que hay que hacer algunas cosas con estos pacientes antes de tratarlos, y yo creo que es re importante ese mensaje y a riesgo de repetir cosas que son muy obvias, igual creo que es importante repasarlas mentalmente cuando ustedes reciben un paciente con hepatitis C, qué cosas tengo que pensar. A mí me gusta poner esto así como en 6 pasos mínimos que uno tiene que tener mentalmente y que son los lógicos en la evaluación prácticamente cualquier paciente con enfermedad hepática. Uno es la confirmación del diagnóstico, o sea, el anticuerpo, ustedes saben, no es suficiente, hay que confirmar detectando RNA viral con un PCR o una carga viral, o la genotipificación también es una forma de confirmar la infección virémica por hepatitis C. Una serie de recomendaciones que son como generales de los cuidados de cualquier paciente con enfermedad hepática y con hepatitis C en particular: suspensión de alcohol, manejo de la obesidad, chequeo a contacto, evitar el contagio, las recomendaciones que le damos: no compartir hojas de afeitar, evitar conductas sexuales de riesgo en pacientes hombres que tienen sexo con hombres. Particularmente la hepatitis C se puede transmitir por vía sexual y estamos viendo hepatitis C aguda en ese grupo particular de personas. Chequear otros virus, antígeno superficie, anticuerpo total, IgG de hepatitis A, y vacunar acordemente a esa serología. VIH hay que chequearlo también. Como ustedes saben bien, determinar el grado de fibrosis. Hoy en día prácticamente no hacemos biopsia hepática en pacientes con hepatitis C, salvo casos muy excepcionales. Y ustedes saben que hoy tenemos métodos
no invasivos, aparte de la biopsia, tenemos método serológico y obviamente el FibroScan. No voy a entrar más detalle en eso, ustedes lo conocen bien. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Y aquí entramos un poco al comentario del doctor Benítez. Si el paciente ya tiene cirrosis, si tiene F4, ya sea por biopsia o por clínica o por métodos no invasivos, tamizaje de hepatocarcinoma cada 6 meses, tamizaje de varices esofágicas, evaluar si el paciente es candidato a trasplante, paciente Child B o C, o un MEL mayor o igual de 15, en nuestro país son eventualmente candidatos a trasplante, vacunarlos, vacuna de neumococo, vacuna de influenza cada año y, como ya les mencionaba, vacuna de hepatitis A y B según la serología. Así que esto es todo parte de lo que uno tiene que tener en la cabeza antes de pensar incluso en el tratamiento. Atención a la función renal, ya que las terapias no dan lo mismo, particularmente el sofosbuvir, como van a ver ustedes, no debe utilizarse cuando alguien tiene un clearance menor de 30. Y recién ahí llegamos a la necesidad de buscar el genotipo y la carga viral como exámenes basales. ¿Necesitamos hoy en día genotipo y carga viral? La respuesta, si bien minimalista, podría ser: basta un PCR para tratar a este paciente, y hoy con las terapias pangenotípicas podríamos incluso obviarnos la necesidad de genotipo y carga viral. No parece que estemos todavía en ese momento. Tener información sobre el genotipo me parece que todavía es relevante, pero en un escenario de tratar de disminuir costos y hacer tratamientos masivos, esa podría ser una estrategia aplicable. No genotipificar, no tomar carga viral y solo tener alguna evidencia de viremia o incluso de antigenemia, que es la otra alternativa. Se puede medir antígeno core de hepatitis C y esa es una evidencia de viremia, digamos. Esta diapositiva también probablemente la han visto muchas veces. Esta es la organización estructural del genoma de la hepatitis C, donde hay genes que codifican para proteínas estructurales. Está el core, el envelope o de envoltura, y proteínas no estructurales, donde hay 3 proteínas que son las más importantes, que son los blancos de la terapia antiviral: NS3, que es la proteasa; NS5B, que es la polimerasa viral; y NS5A, que es una proteína muy importante para la replicación y también para la encapsidación del virus. Y hay agentes que se dirigen frente a estas 3 proteínas: los inhibidores de proteasa, que terminan en Previr; los inhibidores de NS5A, que terminan en Asvir, que hay una gran variedad; y los inhibidores de NS5A, que terminan en Buvir. El ejemplo más clásico es el sofosbuvir. Y combinaciones de estos antivirales son los que hoy en día se utilizan como terapias más importantes. Y el título de esta charla son nuevas terapias. Entonces, lo que yo hice anoche preparando esta charla es buscar qué cosas hay nuevas en hepatitis C, qué se está investigando. Entonces, busqué en Clinical Trials, donde se registran todos los nuevos estudios desde principios de este año hasta hoy, que hace 3 años, 5 años, estaba lleno de estudios. Y hoy dije, bueno, ¿qué ha pasado en este año? Y encontré que hay 83 nuevos estudios. De esos nuevos estudios, todos son pequeños perfeccionamientos de la terapia. Esta misma terapia en niños, esta terapia en insuficiencia renal, en grupos especiales de personas, pero nuevas terapias, nuevas moléculas. Hay solo un antiviral nuevo, que es el KW136 o Coblo-Pasvir. Es un inhibidor de NS5A que es desarrollada por una compañía china. La compañía, ya sé el nombre, es Kawin Technologies. Lo que les quiero mostrar con esto es que no hay mucha innovación hoy en día. ¿Por qué? Porque las terapias que tenemos hoy disponibles son prácticamente, han llegado a lo máximo en términos de lo que uno puede aspirar en términos de efectividad.
y probablemente van a ser las terapias que vamos a seguir teniendo por los próximos años. No se ve en el futuro ningún desarrollo. Las compañías farmacéuticas grandes en Estados Unidos no están desarrollando ningún antiviral nuevo para la hepatitis C, al menos en los próximos años. Así que las herramientas que tenemos, esto no va a cambiar mucho en los próximos años. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos? Básicamente puse aquí las 4 terapias más importantes y algunas características. Y con algún monito para uno acordarse de en qué grupo esto puede ser más importante. Tenemos en primer lugar el Vasvir Grasoprevir, que es la terapia llamada Cepatier de Merck. Es una terapia en que se combina un inhibidor de proteasa, el Vasvir, o sea, el Grasoprevir, con el Elbasvir, que es un inhibidor de NS5A. Es una terapia que es efectiva en genotipos 1 y 4, no es pangenotípica. El tratamiento típicamente es de 12 semanas, puede usarse en insuficiencia renal crónica, esa es una de las ventajas, y está contraindicado en cirrosis descompensada. ¿Y por qué está contraindicado? Porque tiene un inhibidor de la proteasa. Los inhibidores de la proteasa se consideran contraindicados en los pacientes con cirrosis descompensada. Después tenemos otra terapia a la derecha, Glecaprevir, Pibrentasvir, que es el Maviret de BMS. Tiene la ventaja de ser pangenotípico. Aquí podemos tratar a todos los genotípicos, todos los genotipos de hepatitis C. La duración del tratamiento en algunos pacientes que no tienen cirrosis, que tienen factores de buena respuesta, puede ser incluso de 8 semanas. Tiene esa ventaja. Puede usarse también en insuficiencia renal crónica y está por nuevamente tener inhibidor de proteasa contraindicado en cirrosis descompensada. Abajo tenemos un esquema que probablemente es conocido y es el que usamos en nuestro paciente que les presenté en el caso clínico, que es el Harvoni de Gilead, combinación de sofosbuvir, ledipasvir, un inhibidor de polimerasa con un inhibidor de NS5A. Esto es específico para genotipos 1 y 4, no es pangenotípico. Su duración de tratamiento está entre 8 y 12 semanas, 8 para los pacientes con factores de buena respuesta. No debe usarse si hay clearance menos de 30 por el hecho de contener sofosbuvir, y sí puede usarse en pacientes con cirrosis descompensada. Y por último, que es como una de las relativamente últimas adiciones, que es el Epclusa o la combinación de sofosbuvir velpatasvir, similar al Harvoni, pero tiene la ventaja de ser pangenotípico. El velpatasvir, este inhibidor de NS5A, tiene efectividad contra todos los genotipos, a diferencia del ledipasvir, que no tiene efectividad contra el genotipo 3 particularmente. Se usa por 12 semanas, no debe usarse si hay clearance menos de 30 y también puede utilizarse cuando hay cirrosis descompensada. Yo me voy a centrar básicamente en la combinación de sofosbuvir velpatasvir para mostrarle algunos datos, debido a que ese es el tratamiento que hoy tenemos disponible en el sistema público en Chile. De todas estas tenemos el Harvoni y tenemos el Epclusa. Estos otros probablemente van a entrar en algún momento, pero no están disponibles. Y el Epclusa, sofosbuvir velpatasvir, es el que está hoy en uso en el sistema público, que atiende el 80% de la población en Chile. Por lo tanto, nos vamos a centrar un poquito en el Epclusa o sofosbuvir velpatasvir. Este es una molécula o una combinación de dos moléculas que tiene un track de estudios fase 3 muy bien montado, y básicamente los estudios de registro son 4 grandes estudios, que son los estudios Astral, que tienen números del 1 al 4 y tienen distintas particularidades. El Astral 1 está dirigido a todos los genotipos de la hepatitis C, está controlado por placebo. Están todos los genotipos excepto el genotipo 3, porque el genotipo 3 tiene un estudio específico, ya que el genotipo 3 tiene una posibilidad de respuesta más baja con todos los antivirales directos en general, y por lo tanto hay un estudio que es el Astral 3, que está dirigido específicamente a contestar la pregunta de qué tan efectivo es el genotipo 3. El Astral 2 está hecho para ver qué pasa en los pacientes con genotipo 2, ya que el genotipo 2 responde mucho mejor, y la pregunta es si el sofosbuvir solo, sin otro antiviral, salvo la ribavirina, es igual de efectivo que la combinación de sofosbuvir velpatasvir, porque quizás no es necesario utilizar los dos antivirales. Y el Astral 4 está dirigido a
una población específica que son los pacientes con cirrosis descompensada, que es un problema clínico relevante. Entonces vamos a repasar muy brevemente, probablemente esto ya lo han visto muchas veces, el Astral 1, que es todos los genotipos excepto el genotipo 3, incluyendo pacientes con cirrosis compensada, pacientes con falla previa, incluso pacientes con mutaciones en la región de NS5A, que uno podría anticipar que podrían tener menos respuesta a esta combinación. La respuesta fue del 99% y ustedes ven pareja prácticamente para todos los genotipos. Así que no hay demasiado que decir de este estudio. Excelente respuesta. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la seguridad? La seguridad es, y en este estudio que es de los pocos comparados con placebo, justamente para evaluar seguridad, vemos que la seguridad es en términos de incidencia de eventos adversos, es indiferenciable del placebo prácticamente. Así que no hay más efectos adversos, es una terapia muy bien tolerada. Y esto se repite en todos los otros estudios, así que no voy a mostrar más diapositivas de seguridad. El Astral 2, que es para esta población de muy buena respuesta, genotipo 2, vemos en esta parte de acá la respuesta total, después está desglosada por distintas situaciones clínicas, pero si nos centramos en las primeras dos barras, vemos que los pacientes tratados con sofosbuvir velpatasvir tenían un 99% de respuesta virológica sostenida, que fue estadísticamente mejor que los pacientes tratados con sofosbuvir ribavirina, siendo muy alta igual los de sofosbuvir ribavirina, igual tienen una mejor respuesta. Y lo interesante quizás en estos pacientes con genotipo 2 es que nos podemos ahorrar la ribavirina en este grupo, lo cual no es menor, digamos. Hemos ido aprendiendo que la ribavirina no es tan inocua como pensábamos previamente. El Astral 3, que dirigía a los pacientes con genotipo 3, que este grupo con menor respuesta en general, muestra que comparado con el sofosbuvir ribavirina, que era el standard of care en ese momento, la respuesta virológica sostenida con sofosbuvir ribavirina era de un 80% y con esta combinación de sofosbuvir velpatasvir dosis única por 12 semanas es de 95%. Y ojo que aquí no se utilizó ribavirina. Entonces claramente hay una mejoría en este grupo de más difícil respuesta, pero esta diferencia es más evidente cuando buscamos o nos enfocamos en los grupos de mayor dificultad de tratamiento, como el que está a la extrema ahí derecha, donde pacientes con terapia previa que habían fallado previamente a un tratamiento, los pacientes experimentados, genotipo 3, tenían 63% con sofosbuvir ribavirina y podían llegar incluso hasta un 90% cuando tenían esta nueva combinación. Y lo mismo cuando hay cirrosis, y más aún que aquí ya los números son muy chiquititos para el análisis, cuando tenían cirrosis y falla una respuesta previa, ahí la diferencia es mayor aún. Y el Astral 4 es un estudio para ver cuál es la efectividad y la seguridad en pacientes con cirrosis descompensada. Y aquí hay tres ramas. La rama roja, digamos, sofosbuvir velpatasvir por 12 semanas. La azul o celeste, lo mismo, pero con ribavirina. Y la tercera rama, sofosbuvir velpatasvir por 24 semanas sin ribavirina, para ver cuál es la mejor opción. Y ustedes pueden ver que la opción ganadora, digamos, es la opción de sofosbuvir velpatasvir con ribavirina por 12 semanas, que incluso es mejor que sofosbuvir velpatasvir sin ribavirina por una extensión más larga de tratamiento. Entonces aquí vemos que todavía el uso de ribavirina sigue siendo relevante en un pequeño grupo de pacientes que son los pacientes con cirrosis descompensada. Si bien yo les decía, yo les mostré, voy a volver aquí atrás, el genotipo 3, aquí no hay ribavirina en los grupos con sofosbuvir velpatasvir. Algunos análisis de estudios fase 2 y análisis de subgrupo mostraron que los pacientes con genotipo 3 con cirrosis y particularmente si tienen terapia previa, fallado a terapia previa, se beneficiarían de utilizar ribavirina. Y eso hace que fundamentalmente en este esquema
la única indicación de adicionar ribavirina sea hoy en día pacientes con cirrosis descompensada y pacientes con genotipo 3 y cirrosis prácticamente, que son los únicos grupos en que el sofosbuvir velpatasvir debiera ser utilizado en conjunto con ribavirina. En todos los otros grupos, 12 semanas de sofosbuvir velpatasvir es suficiente. Entonces, este es el medicamento, Epclusa, una vez al día, puede darse con o sin comida, se puede almacenar a temperatura ambiente. Y esto es todo lo que se necesita, una pastillita, un vaso de agua, una vez al día, por 12 semanas, y eso tiene estas tasas de respuesta que son muy altas, como les decía. Y para repasar o repetir lo que yo les acabo de decir, ribavirina solo en pacientes con cirrosis descompensada y en pacientes con genotipo 3 que además tengan cirrosis o falla a un tratamiento previo. Hay interacciones que es bueno recordar, no son demasiadas. La más importante es la miodarona, que está formalmente contraindicado, es bueno recordar eso. Hay que tener alguna precaución con estatinas, uno podría o suspender o al menos disminuir las dosis, particularmente de atorvastatina. Amlodipino, dioxina, hay algunos medicamentos que tienen algún efecto que no es demasiado importante, pero que existe. El otro interacción es los bloqueadores de ácido en general. El ambiente ácido es necesario para la absorción adecuada de los inhibidores de NC5A, por lo tanto hay que tratar de evitarlo o al menos usarlo una vez al día, no 2 veces al día, los inhibidores de bomba de protones, y ojalá en horas distintas. O sea, si se toma en la mañana el omeprazol, quizás dar el antiviral en la noche, o al menos con una separación de 4 horas. Y esta herramienta que yo creo que ustedes conocen, el hepdruginteractions.org, tiene incluso aplicaciones para el iPhone que permite identificar las interacciones medicamentosas con todas las drogas antivirales y anti-HIV, antivirales de hepatitis B y hepatitis C, es bastante útil y está muy al día también. Así que eso, si es que no se quieren recordar estas interacciones, es la mejor manera de ir a buscarlo, y que hay que de hecho revisarlo cada vez que uno tiene un paciente y le va a dar un antiviral. Es bueno revisar todos sus medicamentos en estas herramientas. Volvemos al caso clínico. Ustedes se recuerdan, era este hombre de 29 años, genotipo 1B, con esa carga viral alta, que había fallado a interferón y ribavirina, y también había fallado a sofosbuvir velpatasvir. Entonces, la pregunta es, ¿hay estudios en esta población? Esta es una población que, claro, uno dice, la mayoría de los pacientes los estamos tratando y los estamos curando, pero ¿qué ocurre con este pequeño porcentaje, un 5%, 3% de nuestros pacientes que se van a ir acumulando en el tiempo? ¿Qué opciones tenemos en ello? Y hoy ya estamos empezando a ver estos enfermos. Entonces, les quiero mostrar así muy brevemente esta combinación Sof-Vel-Vox, que es sofosbuvir velpatasvir, lo mismo que la Epclusa, pero asociado además a voxilaprevir, que es un inhibidor de la proteasa. Este es un medicamento que está unido en una sola pastilla también, al igual que la Epclusa, viene una pastilla que se toma una vez al día, pero es una terapia triple, en vez de doble, triple, donde incluye un antiviral de cada uno de los 3 tipos, digamos, o dirigido a cada uno de los 3 blancos terapéuticos más importantes de la hepatitis C. Y hay un grupo de estudios dirigidos a responder distintas preguntas, pero me voy a centrar quizás en el primero, que es el más relevante para nuestro caso clínico, que es el Polaris 1. Y este está dirigido a población que son personas que han fallado a una terapia previa que incluía un inhibidor de NC5A, como nuestro paciente que estuvo tratado con Harvoni y que tiene ledipasvir, ¿cierto? Y este es un grupo en el cual hay 415 pacientes, es un estudio grande, digamos, y el 41% de esos enfermos ya era cirrótico, con todos los genotipos incluidos ahí, y se aleatorizaron a la terapia versus placebo. Esta terapia sin ribavirina por 12 semanas en pacientes que ya habían fallado una terapia antiviral directa previa,
mostró una tasa de respuesta virológica sostenida del 96%, o sea, muy, muy alta en este paciente, en este grupo muy difícil de tratar, con un gran porcentaje cirrótico y que fallaron a una terapia previa. Obviamente el placebo fue 0%, esa rama de placebo se pone en estos estudios para vigilar la seguridad, básicamente, porque no estamos esperando que ninguno responda en el placebo y después de recibir placebo reciben de forma por etiqueta abierta este medicamento. Hay otros estudios dirigidos a distintas situaciones clínicas, pero podemos quedarnos con el de arriba, o sea, altísima efectividad en pacientes que han fallado previamente. Y eso lleva a que las recomendaciones de la guía americana, las guidelines de hepatitis C, de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, en conjunto con la Asociación de Infectología, muestra que para pacientes con genotipo 1, que es lo que estamos revisando aquí, con o sin cirrosis siempre compensada, la terapia de elección sea esta combinación de sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir. Como una forma alternativa está el uso de glicaprevir, pibrentasvir, que es esta combinación de un inhibidor de proteasa con un inhibidor de NC5A, pero por 16 semanas, siempre que la terapia previa no haya incluido un inhibidor de proteasa, que también puede desarrollar resistencia. Pero en la primera opción, sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir. Esta combinación, que se llama Vosevi, el nombre comercial, está aprobado en Estados Unidos desde el año pasado, todavía no está en Chile, pero es probable que a principios del próximo año contemos con esta combinación. ¿Cuál es la forma en que probablemente va a ser utilizada esta combinación? Básicamente como terapia de rescate. Ese es como el nicho en la cual esta terapia está siendo usada, de hecho. Y desde el punto de vista como un poquito más estratégico y práctico, es probable, o al menos así lo han dicho, que esta combinación se comercialice o no se comercialice formalmente, sino que sea una combinación en que la compañía que fabrica esto, que es Gilead, la entregue en forma gratuita a los pacientes que se trataron con el esquema previo y no respondieron. Eso es lo que por lo menos han expresado, que esa sería como la idea de manejar esta nueva opción. Ojalá que efectivamente sea así, porque tendríamos ahí la terapia de rescate. Pero si vemos qué otras opciones tenemos para los pacientes que han fallado a una terapia, hay un estudio que es pequeñito. Si ustedes ven, son menos de 50 pacientes que fueron tratados, pacientes que habían fallado sofosbuvir, velpatasvir previamente y que fueron retratados con la misma terapia, con sofosbuvir, velpatasvir, pero en vez de 12 semanas, por 24 semanas, con ribavirina además. Y si nos fijamos acá en los pacientes con genotipo 1, y los dividimos por pacientes que tenían mutaciones, que es ese 18%, y los que no tenían mutaciones en el área de NC5A, que es el punto clave que hace que los pacientes tengan más posibilidades de no responder, vemos que este esquema de retratamiento era bastante bueno, con o sin mutaciones, sobre 96% de respuesta cuando alargamos la terapia y damos ribavirina. Ahora, este estudio solo tenía 34 pacientes con genotipo 1, es un estudio de Nueva Zelanda, donde la mayoría de los pacientes genotipo 1 son genotipo 1A, que no es lo mismo que el genotipo 1B que tenemos acá. ¿Y por qué eso es importante? Porque el EC50 o la concentración efectiva 50% de la droga es diferente del genotipo y del subgenotipo. Si vemos el velpatasvir, que es el nuevo inhibidor de NC5A, tiene un EC50 que es bajito, es decir, se necesitan bajas concentraciones para inhibir el virus para todos los genotipos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el ledipasvir en el genotipo 2 o en el genotipo 3 tiene una EC50 muy alta, o sea, no es efectivo contra esos genotipos, y por eso que el velpatasvir es pangenotípico. Pero si ustedes se fijan en el genotipo 1B, los dos son efectivos, pero claramente el ledipasvir es más efectivo que el velpatasvir, esta pequeña diferencia. Por lo tanto, uno no tiene la seguridad exacta de que sean
completamente equivalente y particularmente en genotipo 1. Pero si uno mira hacia atrás, entonces las recomendaciones de la ASLD es básicamente incluir un esquema que tenga, ojalá, un inhibidor de proteasa en ello. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestro paciente? Que no tenemos hoy en día, no tenemos el Vosevi aquí en Chile, no tenemos sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir disponible. La pregunta es, ¿qué hacemos con él? Digamos, esperamos que llegue, si es que llega en un año más, esta terapia, lo tratamos, lo retratamos con la misma, con este sofosbuvir, velpatasvir y ribavirina, teniendo poca información. No sé si alguien tiene alguna idea de qué podríamos hacer en este paciente. Aquí están los datos. Con la información que les presenté, ¿alguien se atreve a dar alguna recomendación o alguna idea? Claro, una opción es obviamente esperar, yo creo que es razonable, pero el paciente que tiene, claro, si bien por FibroScan tiene F3, tiene 69.000 plaquetas, es una persona joven, yo no sé en cuándo vamos a tener disponibles estas cosas y si es que eventualmente se va a descompensar en algún momento, digamos. No hay Vosevi en la India todavía que yo sepa. Eh, Claro, una opción es tratarlo por 24 semanas con lo mismo, pero como yo les mostraba, esto de del Easy 50 a uno le da un poquito de temor de que no sea exactamente comparable la experiencia con ese estudio pequeñito para nosotros. Bueno, yo les cuento lo que hice, que es algo no tradicional con este paciente, que fue retratarlo con sofosbuvir, velpatasvir y le agregué un inhibidor de proteasa distinto que viene aparte, digamos, que es el asunaprevir. Este es un inhibidor de proteasa como de la primera generación, no es de los más efectivos, no es como el voxilaprevir, pero es un inhibidor de proteasa. Y le agregamos entonces una tercera droga a este esquema. Eh, Él está en tratamiento todavía, a las 4 semanas ya tenía una carga viral indetectable y transaminasas que habían bajado bastante y vamos a ver cómo nos va con este esquema, pero como le digo, esto es algo no tradicional, pero va en la idea de agregar una terapia triple, básicamente con una droga de cada una de las tres características. Así que vamos a ver cómo nos va con este paciente. Y quería mostrar algunos resultados de vida real. Uno dice, bueno, todos estos estudios que le he mostrado funcionan bastante bien en los pacientes, en los estudios clínicos, fase 3, en Estados Unidos, en Europa, bueno, algunos aquí en Chile también que hemos participado, pero ¿qué pasa en la realidad? Bueno, este es un estudio que en conjunto con el doctor Fuster en Viña, el Cote Vargas también, vimos cuál era la efectividad de estas terapias en nuestros pacientes realmente. Y básicamente, como ustedes pueden ver ahí, en total de 101 pacientes tuvimos un 92% de respuesta, bastante buena en todos los esquemas, excepto asunaprevir de aclatasvir, que es uno de los esquemas más antiguos, podríamos decir, de los primeros que comenzó a aparecer, en que tenía un 70% de respuesta, pero todos los otros esquemas, incluyendo esquemas genéricos, tenían una muy alta tasa de respuesta y un poco se repite lo esperable. Pacientes cirróticos tienen una tasa de respuesta menor, 85%, que los no cirróticos, que tenían un 98% de respuesta. O sea, esto indica que si empezamos a pillar a los pacientes antes, este problema de la resistencia, este problema de los pacientes que se van acumulando, que no han fallado, probablemente va a ser mejor, va a ser menor. Y obviamente lo mismo en pacientes que eran naive, 94% de respuesta, y los pacientes que habían fallado previamente a tratamiento, solo 86%. Así que eso es un poco la respuesta, se replica lo que se ve en los estudios básicamente, no es que aquí al aterrizar a la realidad las respuestas sean menores. En febrero de este año apareció la modificación del decreto Auge, que permite que a partir de marzo estas nuevas terapias estén entonces disponibles en el GES
Y básicamente las opciones que están en la canasta del GES son la combinación de sofosbuvir, ledipasvir, el Harvoni, sofosbuvir, velpatasvir o Epclusa, que es lo que está hoy comprado en el sistema público y es lo que está disponible. Y eventualmente, pero no se está usando sofosbuvir, daclatasvir también como una tercera opción. Así que esas son las opciones que tenemos hoy disponibles en Chile. Y les quiero mostrar un par de diapositivas con respecto a qué hacer cuando el paciente ya respondió. Ahora, no solo vamos a acumular pacientes, algunos que no responden, vamos a tener pacientes tratados y vamos a tener muchos pacientes tratados exitosamente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de cuidado de estos pacientes después de haberlos tratado? Y les quiero resumir en esta diapositiva estas guías de tratamiento que aparecieron de la AGA el año pasado. Y básicamente la primera recomendación es reconfirmar la respuesta virológica sostenida. Ustedes saben que 12 a 24 semanas después de terminar el tratamiento se recomienda hacer una nueva carga viral o un PCR para determinar la respuesta virológica sostenida. Después de esa determinación se recomienda un año después hacer una nueva carga viral, debido a que los seguimientos en muchos pacientes a largo plazo muestran que hay una recaída que es muy pequeñita, es 0,5%, pero realmente existe, digamos, ese 0,5%. Entonces, una recomendación es reconfirmarlo en algún momento un año después. Pacientes con F3 o F4, y fíjense que aquí se incluye F3, debido a que la mayoría de los pacientes hoy en día se está haciendo determinación no invasiva de la fibrosis y que estudios previos muestran que pacientes con F3 también tienen algún grado de riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Aquí metemos en el mismo saco F3 y F4 y vigilancia de hepatocarcinoma por el momento debiera ser de por vida con ecografía más alfa-fetoproteína cada 6 meses, tamizaje de varices esofágica de acuerdo a las últimas guías de Baveno, si es que el paciente se eliminó el virus de hepatitis C, si no hay varices en 2 o 3 años, se podría eventualmente suspender el tamizaje. Aquí hay una nueva recomendación, en el fondo si no tiene ninguna evidencia de que va a seguir progresando, se fue el virus, no es alcohólico, no tiene obesidad, podríamos suspender ese tamizaje, pero no el de hepatocarcinoma. Seguimiento con FibroScan, que es algo que se está haciendo cada vez más frecuentemente, parece razonable, sin embargo, aunque haya una regresión de la fibrosis, cosa que se ve muy frecuentemente, y probablemente hay un factor ahí de disminución de la inflamación también en los números del FibroScan, si ese paciente en vez de F4 pasa a F3 o a F2 o a F1 incluso, ese paciente si tenía fibrosis avanzada antes del inicio de la terapia debe mantener su screening aunque el FibroScan haya disminuido. No hay una demostración, al menos hasta el momento, de que la regresión de la fibrosis por métodos no invasivos se asocie a una abolición del riesgo de hepatocarcinoma en el futuro. Por lo tanto, igual hay que seguirlo. Y quiero ir terminando entonces con eso, con algunos mensajes. Las terapias actuales tienen una muy buena tasa de curación, más del 95% globalmente, bien tolerada. Tenemos combinaciones pangenotípicas. El acceso está hoy disponible en auge desde marzo de este año. Hay una priorización, básicamente cirróticos, HIV, trasplantados, pacientes que fallaron a la terapia previa. Y hoy en realidad el desafío en hepatitis C comienza a ser la identificación de los pacientes, el diagnóstico, para que más personas puedan acceder a la terapia. Y con eso creo que quería terminar. No sé si tienen preguntas, estoy disponible. Muchas gracias, muy buena presentación, doctor. Tengo la carga viral a las 4 semanas, ¿tiene algún rol ahora? Como digo, porque es para evaluar la adherencia, ¿no? Sí, es bastante discutible. La carga viral, yo les mostré aquí la carga viral en este paciente. Me interesaba cuando estaba con la triple terapia, me parece más importante. Hoy en día es algo probablemente no necesario. Nosotros lo hacemos a los pacientes que pueden, por una cosa un poco más académica, pero si en rigor, si uno hace un programa y quiere disminuir los recursos al máximo, me parece que no es necesaria. En rigor, lo único que se necesita es alguna evidencia de viremia previa al tratamiento,
que puede ser por múltiples métodos y no necesariamente una carga viral, en teoría, y una carga viral o alguna evidencia de viremia 12 semanas después de terminado el tratamiento. Todas las cargas virales entre medio pueden ser relativamente discutibles, no son absolutamente necesarias. En el programa del Ministerio de entrega de las terapias, entonces podría abaratar costos en el fondo, para Sí. eliminarla. Yo estoy de acuerdo, sobre todo en pacientes que tienen buena probabilidad de respuesta. Pacientes un poquito más complejos, a uno le gusta, pero ese es un sesgo casi un poco académico y debo reconocerlo, saber un poquito qué está pasando durante el tratamiento. No es bueno mantener una terapia antiviral con cargas virales altas, porque eso significa que hay resistencia, si que el paciente se está tomando los medicamentos, hay resistencia y mantener esa presión en el fondo lo que va a hacer es que estas mutaciones sigan desarrollándose o seleccionándose y esta presión selectiva de un tratamiento antiviral lo que puede hacer es que si es mantenida puedan haber mutaciones compensatorias que hacen que esas variantes que son mutaciones que normalmente tienen menos fitness replicativo, son menos replicantes, se hagan más replicantes y uno saca el tratamiento antiviral y esas mutantes no se vayan en el tiempo. Entonces no es bueno mantener a alguien con un tratamiento que no está funcionando. Ese sería como la única argumento teórico para ir chequeando durante el tratamiento. Pero como eso es poco frecuente en la mayoría de los pacientes, probablemente no sea necesario. Doctor, muchas gracias por la presentación. Quería saber, en forma práctica, cuáles son los pasos o qué barreras hay desde el sistema público para poder pedir la terapia. ¿Qué es lo que yo podría esperar de un paciente que tendría estas indicaciones de tratamiento? ¿Cuánto tiempo tarda el sistema en proveer el medicamento? Digamos, cómo se puede conseguir en forma práctica? Yo no sé si soy el más indicado porque yo no estoy trabajando en el sistema público, Sí. así que no tengo Pero estuvo experiencia. involucrado en Sí, el diseño de la guía. pero hoy en día el ministerio cuenta con Sofosbuvir, Velpatasvir, se está utilizando, hay una compra ya hecha y está en stock, está disponible, así que esto no es algo que es cosa de pedirlo para los grupos que son auge y que están determinados en cada servicio de salud, quiénes son los que tienen que tratar a los pacientes. Ellos piden el tratamiento y está disponible, no está siendo un gran problema y llega y está funcionando, digamos. Así que hay gente hoy en tratamiento, hay muchos pacientes en el sistema público que se están tratando. O sea, esto no es una teoría nomás, está funcionando. Alejandro, en los pacientes con clearance menor a 30, ¿qué alternativa debería emplearse? Claro, ahí esa es una buena pregunta. Afortunadamente no tan frecuente en Chile, pero existe, digamos, particularmente pacientes con clearance menor de 30 y más aún pacientes en diálisis. La opción es, o la indicación es no utilizar Sofosbuvir como primer punto. Y los esquemas sin Sofosbuvir son básicamente esquemas con un inhibidor de NS5A más un inhibidor de proteasa que son seguros y bien tolerados en pacientes con falla renal. Se eliminan por vía hepática mayormente, por lo tanto no hay una alteración en su farmacocinética importante. Entonces básicamente el esquema que está disponible hoy en Chile es el PROD, el Paritaprevir, Onvitasvir, Dazabuvir, que es el Viekira-Pac. Esa es la opción que hoy en Chile estaría disponible, y las otras opciones que todavía no están disponibles y que podrían estar disponibles más adelante son estas otras dos que les mencioné, el Elbasvir, Grazoprevir y el Glecaprevir, Pibrentasvir, que es el Maviret y el Cepatier. Que son combinaciones, nuevamente, en NS5A con inhibidor de proteasa, que esas serían las dos opciones para los pacientes con falla renal. El problema un poquito en los pacientes con falla renal, en diálisis y genotipo 3, donde ahí no tenemos una buena y más encima si están descompensados, ahí es complejo. No hay una buena opción. Doctor, una pregunta.
En relación a la posibilidad de no estudiar el genotipo del virus, ¿cómo se podría enfrentar eso con una terapia así más bien empírica? ¿Hacer a todos 24 semanas y estudiar solamente a los que no responden? ¿O Lo cómo que se ocurre es podría? que si utilizamos, por ejemplo, sofosbuvir, velpatasvir, el Epclusa, ese pangenotípico y la duración de la terapia en todos los genotipos es 12 semanas. Por lo tanto, en ese sentido, no importa el genotipo. Tú los tratas a todos 12 semanas y ves si responde y podrías, como mencionábamos antes, no hacer un genotipo incluso. Y eventualmente si no responde, ahí determinar el genotipo. Eso es una estrategia que yo creo que es perfectamente razonable. No sé si estamos todavía en esa, o si es necesario, pero si alguien me dijera, bueno, diseña una política de enfrentamiento de la hepatitis C en Chile y que queremos tratar y maximizar al máximo el tratamiento y tenemos todos estos tratamientos, yo eventualmente me la jugaría por una estrategia como la que dices tú. No genotipificar, tratarlos a todos 12 semanas, no hacer ninguna carga viral entre medio y solamente ver la respuesta virológica sostenida, quizás con lo más simple, un PCR cualitativo, ni siquiera cuantitativo, 12 semanas después de terminar el tratamiento. Ah, mira, aquí tengo un WhatsApp de Michelle Baró que dice: muy buena charla, Alejandro, muchas gracias de Puerto Montt, pero gracias a ustedes.